Y nos dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice Jehová. Y en el 55:9 de Isaías nos dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquella para la cual le envié. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Pero para presentarnos como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, tenemos que reconocer nuestros pecados ante el Padre, como dice en Primera de Juan 1:9. Si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. ¿Y por qué es fiel? Porque Cristo lo pagó todo en la cruz. Y no importa la cantidad de veces que te caigas y la cantidad de veces que reconozcas tus pecados, Dios los perdona porque Él es fiel y justo. Y Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Aunque nosotros fallemos, Él siempre debe ser fiel a su palabra. Y porque Cristo lo pagó todo en la cruz. Es un increíble privilegio el que tenemos. Así que unos breves instantes para comenzar esta clase, reconociendo nuestros pecados ante el Padre y así estar blancos como la nieve para iniciar la percepción de la palabra de Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad, este increíble privilegio que nos das de poder entender tu plan, de poder exponernos al conocimiento de tu palabra. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto a fin de metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Bien, en clases anteriores hemos hablado del código rígido o el código, digamos, el protocolo. El protocolo es un código establecido, rígido, establecido desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad, para que se pueda funcionar dentro del protocolo. Y parte de ese protocolo es estar en la llenura del Espíritu Santo, percibir la palabra de Dios. Entonces vamos a entender cuál es el código eh, o cómo es que funciona el código para poder estar eh, digamos que comportándonos como miembros de la familia real que somos. Entonces es importante esto porque así vamos a entender cómo es que Dios hace que funcione su plan y cómo es que nosotros debemos adaptarnos a su plan. Entonces es el código rígido establecido en la antigüedad. Se basan en el hecho de que Dios tiene solamente una forma de hacer cada cosa, la cual es la forma correcta. La forma correcta es compatible con sus atributos divinos, incluyendo el poder delegado por su omnipotencia. Es decir, esto nos sirve para entender cómo es que Dios no puede perdonar el género humano por el simple hecho de perdonar. El hecho de que Dios sea omnipotente no significa que Dios, pudiendo hacer todo, va a hacer absolutamente todo. Dios es autolimitado. ¿Cómo es autolimitado? Bueno, porque su esencia no permite que él haga cualquier cosa. Aunque él sea omnipotente, no puede hacer nada que choque, que contradiga su esencia. Entonces, como Dios es omnipotente, él no puede perdonar al género humano porque su rectitud reclama un pago por la transgresión. Es esa la razón por la cual existen contradicciones en nuestro punto de vista cuando decimos, ¿cómo es que Dios, dice la palabra de Dios, que Él se arrepiente? Dios no se puede arrepentir. Entonces hay versículos que dice, Dios no se puede arrepentir porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Es precisamente porque arrepentirse es cambiar su forma de pensar. Pero no puede Dios arrepentirse porque significaría que eso es un antropopatismo, de hecho, para que nosotros podamos entender este, el pensamiento divino. Pero no significa que Dios se arrepienta, porque cuando uno comete un error,
y luego, viendo los resultados, se arrepiente, eso significa que nos cometimos o tuvimos algún tipo de acción que no pensamos correctamente. Lo que está queriendo decir ahí es que Dios se arrepintió de crear la raza humana, estaba refiriéndose a que Dios cambió su forma de pensar, pero lo que quiere decir es que Dios desaprobó la actitud. Pero él sabía perfectamente, porque también es eterno, es omnisciente. Dios sabía perfectamente que el género humano iba a hacer y va a hacer cada una de las cosas que va a hacer. Incluso Dios sabe lo que vamos a hacer mañana sin que nosotros lo sepamos, porque es omnisciente y es eterno. Entonces, para poder comprender eso de que cómo es posible que Dios pueda hacer salvar al género humano, es porque precisamente Cristo lo pagó todo en la cruz. Pero no puede salvar al género humano y perdonar los pecados por el simple hecho de perdonarlos. Porque aunque es omnipotente, Él no puede contradecir su justicia y su rectitud. Su, lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. La rectitud de Dios exigía un pago, por lo cual la justicia tiene que ejecutar ese pago, y ese pago es la muerte de Cristo en la cruz como sustituto nuestro. Esto es impresionante, que puede ser un poco enrevesado, que puede ser un poco profundo, que puede ser un poco complicado de entender, pero es así como funciona la esencia divina. Y es que Dios no puede perdonar al género humano por el simple hecho de su bondad. Su rectitud y su justicia reclaman el pago. Para que vayamos entendiendo, esto es un código rígido, establecido desde la antigüedad. Y cuando hablo de antigüedad no es desde la creación del mundo, no, desde antes de la creación del mundo. Entonces, continuando con nuestro texto. La cosa correcta, en el punto A, la cosa incorrecta hecha en la forma incorrecta es incorrecta. Lo repito. La cosa incorrecta hecha en la forma incorrecta es incorrecta. El resultado va a ser incorrecto. Punto B. La cosa incorrecta hecha en la forma correcta, como resultado es incorrecto. Subpunto C. La cosa correcta hecha en la forma incorrecta, como resultado es incorrecto. En el subpunto D. La cosa correcta hecha en la forma correcta es correcta. Y es así como funciona el protocolo de Dios. Entonces, en el plan protocolo de Dios, una cosa correcta tiene que ser hecha en la forma correcta. Una cosa correcta solamente puede hacerse en la forma correcta, a través de la utilización de la omnipotencia dentro de la dinasfera divina. Entonces nosotros podemos funcionar haciendo la cosa correcta de la forma correcta, y como resultado va a ser lo correcto. Por esta razón es que nosotros, ajustándonos al protocolo divino, debemos quitar nuestros pecados, estando yendo el Espíritu Santo, alimentarnos de la palabra de Dios, y esa es la forma correcta. Como resultado va a haber crecimiento espiritual. Todo es un protocolo divino perfecto. Su punto 12, que estamos por acá, ya en la página 70 de nuestro estudio. Bajo el plan protocolo de Dios, el fin no justifica los medios, a menos que los medios sean la función del poder divino dentro de la dinasfera divina. Su punto 13. Tanto la causa como el efecto, antecedentes y procedimientos, medios y fin deben estar de acuerdo con el uso de la omnipotencia de Dios, confinada a la vida dentro de la dinasfera divina. Punto 14. La humanidad de Cristo durante la dispensación de la unión hipostática, que fueron esos 33 años en su primer advenimiento, permaneció dentro de la dinasfera divina prototipo. Cristo estuvo lleno del Espíritu Santo y durante ese tiempo estuvo haciendo uso de todos los recursos divinos. ¿Por qué prototipo? Porque en una fábrica se diseña un vehículo, se fabrica el primer vehículo, y ese vehículo prototipo es el que va a venir a comprobar, demostrar que efectivamente el diseño es correcto. Cristo vivió la vida espiritual prototipo para demostrar que nosotros podemos funcionar dentro del diseño divino, y podemos también estar funcionando bajo el protocolo divino. ¿Que nos vamos a caer? Sí. ¿Que nos vamos a tropezar? Sí. Y lo maravilloso y lo increíble de todo esto es que podemos tener la misma forma de vivir que Cristo tuvo, citando nuestros pecados, seguir adelante, confiar en Dios, crecer espiritualmente.
y hacer uso de los solucionadores divinos. Y aunque nos caigamos 1.000.000 de veces, levantarnos 1.000.000 de veces uno, para seguir en la marcha. La humanidad de Cristo durante la dispensación de la unión hipostática, humanidad, 100% humanidad y 100% Dios. Deidad indisminuida y humanidad verdadera. Permaneció dentro de la dinasfera divina prototipo. Esta fue la forma en que Él permaneció perfecto en su humanidad, calificándolo para ir a la cruz. Cristo no pudo pecar. Él tenía que estar calificado para ir a la cruz. Dentro de este punto 14, vamos al subpunto A. Él utilizó cada solucionador de problemas, incluyendo la felicidad perfecta, el autor, fundador y perfeccionador y consumador. Lo dice aquí en Hechos, en Hebreos 12:2. Puestos los ojos, estén concentrados en Jesús, el autor, fundador y perfeccionador y consumador de nuestra doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Yo soy la verdad y la vida. En 1 Corintios 2:16. Quien por la felicidad exhibida delante de él, que el género humano pudiera nacer de nuevo, soportó la cruz, haciendo a un lado la vergüenza, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Tenemos a un hombre, a la humanidad, sentado en el trono. Qué increíble privilegio que tengamos a quien nos representa ante Dios. Y su punto B, Él utilizó la omnipotencia de Dios Espíritu Santo. Nos lo dice en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno, es decir, la omnipotencia del Espíritu Santo en la dinasfera divina prototipo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. En el punto 15, una cosa correcta, hecha en la forma correcta, es la residencia, función y momentum del creyente dentro de la dinasfera divina. El procedimiento de la utilización del poder divino es la única forma de ejecutar el plan de Dios. Continuando, el protocolo completa la diferencia a un rango superior y autoridad. Esto introduce el concepto de la autoridad delegada, para que entendamos que todo es bajo una autoridad. La primera autoridad que tenemos es definitivamente Dios. Y en esto está el punto 1. Cuando Dios tiene un plan, Él delega autoridad a ciertos seres humanos a fin de que el plan venga a llevarse a cabo en la manera correcta. Todo forma parte de un diseño. La autoridad en la iglesia local es delegada a través de dones espirituales a hombres solamente. Y aquí las mujeres muy feministas van a decir, ¿pero qué es esto? El diseño es perfecto. Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza del hogar, el matrimonio. Entonces, no existe tal cosa como el don de comunicador para mujeres. Al contrario, en la palabra de Dios nos dice que la mujer debe mantenerse en silencio en la iglesia. Es un orden, no es machismo, es una disciplina, un orden, un diseño, donde la mujer debe mantenerse sometida a su hombre. Y ahora vamos a hablar de eso más adelante cuando hablemos de la pareja ideal, hombre y mujer ideal, y vamos a hablar luego de matrimonio. La doctrina del matrimonio es impresionante, es súper grande, por cierto. De hecho, esta de la gracia son 100 páginas, aquellas son más de 300. Pero vamos a ir avanzando poco a poco y vamos a ir aclarando todos estos conceptos. La autoridad en la iglesia local, que esto funciona como una iglesia local en la medida que se graba la clase y hay un grupo de personas que están dispuestas a estudiar. Porque iglesia es eclesía, asamblea, salón de clase. Y el único propósito de una iglesia no es hacer picnic, ni organizar paseos a la playa, ni hacer fiestas, ni el único propósito de la iglesia local es reunirse para estudiar la palabra de Dios. La autoridad de la iglesia local es delegada a través de dones espirituales a hombres solamente. Estos dones incluyen el don de pastor maestro, al igual que dones de administración. La mujer tiene un diseño y un propósito especial dentro de la iglesia y tiene un don natural para enseñar niños, pero no debe pararse en un púlpito a enseñar. Esa no es la función de la mujer. Bueno, dentro de todo el estudio tenemos
una subdivisión que es punto 3, número romano, porque es que yo sé que esto está un poco complejo, porque está seccionado en puntos y subpuntos y bueno, eso es para que podamos más o menos desglosar la idea lo mejor posible y poder explicarlo por fases. Bien, vamos a un subtítulo que se llama La política de la gracia para el ministerio. Subpunto A. Pablo es una ilustración de la gracia de Dios extendida a aquellos con el don de pastor maestros, o antes de que el canon de la escritura fuera completado, el don de apóstol. El don de apóstol, como les he explicado anteriormente, no existe. Después que se cerró las escrituras, después que se terminó de las escrituras, ya no existe el don de apóstol. El apostolado era exclusivo para aquellos individuos que vieron a nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo de resurrección. Ese era el requisito fundamental, apóstol. Y apóstol, de hecho, proviene de la palabra griega apóstolos. Era el más alto rango del almirantazgo romano y solamente era nombrado apóstol por el César, el emperador. Solo el rey puede nombrar quién es apóstol. En este caso, el rey es Jesucristo. En el caso del ministerio, solo Cristo podría nombrar apóstoles, por lo cual no puede existir hoy en día apóstoles. Eso que quede muy claro, para que no dejemos de engañarnos por personas que se autodenominan apóstoles, porque entonces es una tergiversación de la palabra de Dios. Entonces hay que conocer, por esa razón es tan importante entender los idiomas originales, para que no caigamos en esos engaños. Entonces, Pablo fue nombrado apóstol precisamente por Jesucristo. De hecho, él estuvo con Jesucristo, ya en su cuerpo de resurrección. Su punto B, Pablo hace muy claro que aunque él ejercitaba la autoridad más alta en la edad de la iglesia, la de apóstol, de cualquier forma, él es un producto de la gracia como todos los creyentes. Por ejemplo, tenemos aquí el versículo de Romanos 15:15. Pero con bastante atrevimiento les escribo para que hacerles recordar ciertos asuntos. Esto hago a causa de la gracia que me ha sido dada por Dios. Está haciendo reconocimiento que es una gracia, un regalo de Dios. Y en Reina Valera 15:16 nos dice, en Romanos 15:16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado del Evangelio de Dios. Y esto con el fin de que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida, santificada por el Espíritu Santo. Y cuando se refiere a los gentiles, se está refiriendo a los que no son judíos. Y es interesantísimo porque también estoy leyendo simultáneamente la historia del cristianismo. Y es impresionante la cantidad de información que se puede extraer sobre la historia del cristianismo. Y nos dice en Efesios 3:8, a mí, el más pequeño de todos los santos, esta gracia le fue dada para proclamar a los gentiles las inescrutables riquezas asociadas con Cristo. Su punto 1 de este versículo. Hasta este día, Él es todavía el más grande de todos los creyentes de la edad de la iglesia. Pablo, como el apóstol de los gentiles, era el comunicador en jefe de la doctrina misterio de la edad de la iglesia. Las inescrutables riquezas incluyen las 10 características únicas de la edad de la iglesia, que son los 10 solucionadores para el plan protocolo de Dios. La efectividad del ministerio de Pablo es confirmada tanto por sus enemigos como por sus amigos. Por ejemplo, hasta Pedro, quien recibió una tremenda regañada de Pablo por su hipocresía y su legalismo en Gálatas 2, Pedro no se ofendió por el tratamiento de Pablo, sino por el contrario, Pedro recomendó las epístolas paulinas como siendo lo último en la doctrina misterio de la edad de la iglesia. Y nos dice en 2 de Pedro 3:15-16. Y consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito, según la sabiduría que le ha sido dada. Y en 2 de Pedro 3:16 nos dice, él habla de estas cosas con todas sus epístolas en las cuales, en todas sus epístolas en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. El nivel de crecimiento espiritual de Pablo era tan grande que a veces hasta el mismo Pedro
podía reconocer que habían cosas muy complicadas de entender. Entonces había dificultad para entender porque había que crecer espiritualmente. Sin embargo, él las recomendaba para estudiarlas. Y tenemos el privilegio de tener todo este material para poder continuar el crecimiento espiritual. Pedro recomendó las epístolas paulinas como siendo de máxima importancia en la doctrina misterio de la iglesia. Quizás es el miembro de la familia real que haya llegado al máximo crecimiento espiritual. Y es impresionante que tengamos acceso a todo esto. Por lo tanto, el más grande de todos los creyentes ese es el apóstol Pablo. Él entendió claramente el principio de la gracia, lo cual es precisamente la razón de su fantástica grandeza. 1 Corintios 15:9 nos dice, porque soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Y quizás esa era parte del sufrimiento de Pablo al mirar hacia atrás y darse cuenta de todo lo que hizo en nombre de Dios, creyendo que estaba agradando a Dios, persiguiendo cristianos, asesinando cristianos, un terrorista. Pero cuando abrió los ojos y tuvo la oportunidad de que Dios se le presentó, que Cristo se le presentó, y se dio cuenta de las barbaridades que había hecho y que creyó en Cristo, comenzó a crecer hasta la cima al punto de escribir estas increíbles epístolas, ¿no? Lo vuelvo a leer. 1 Corintios 15:9. Porque soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Y en el 15:10 nos dice, y por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia a mí no vino a ser en vano, pues yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Como un judío no creyente legalista, porque era judío, pero no creía en Cristo, y era un tipo legalista a lo máximo, donde él se creía mejor que los demás, circuncidado al octavo día, judío de judíos, fariseo de fariseos, porque pertenecía a la secta farisea dentro del judaísmo. Habían varias divisiones. Entonces él era fariseo de fariseos, que eran vistos como los mayores cumplidores de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Era uno de los mayores respetuosos de las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces era judío de judíos. Sin embargo, dice que él mismo o sea, se ve como lo más pequeño. Una vez que cree en Cristo, comienza a verse chiquitico, chiquitico, y que él no era nada. De hecho, Saulo de Tarso, que era como se llamaba anteriormente, pasa a llamarse Paulos. Y Paulo significa disminuido. Y en la medida que él está viendo la grandeza de Dios y comienza a abrir, a entender a Dios, se comienza a dar cuenta de lo chiquitito que es. Y entonces se cambia el nombre, Cristo le cambia el nombre a Paulus, disminuido. Entonces, como un judío no creyente legalista, Pablo vigorosamente persiguió a la iglesia. Él buscó todas las oportunidades para matar y poner en prisión a creyentes. Dice en 1 Timoteo 1:12, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha fortalecido, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. 1 Timoteo 1:13, a pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor y muy violento, sin embargo me fue mostrada misericordia porque actué en ignorancia e incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la doctrina y amor y el amor virtud que hay en Cristo Jesús. Dice, misericordia significa gracia en acción. Kesed. Pablo reconoce que la gracia de Dios es la política para la edad de la iglesia. ¿Cómo es que Pablo vino a entender la gracia? Él aprendió la doctrina de la gracia tal como nosotros lo estamos haciendo hoy en día. En cada caso, el don de pastor maestro tiene que ver con la política de la gracia. Probablemente toma más gracia el mantener a un hombre en el púlpito que el mantener a toda una congregación en una iglesia local. Cuesta. Ningún creyente varón gana o merece el derecho a tener el don espiritual o la función de pastor maestro. Y es impresionante cómo Dios elige a quienes le otorga el don de comunicador. A mí me impresiona todavía que el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, otorga el don de comunicador
Y cuando vas creciendo espiritualmente y descubres que tienes el don, es impresionante, porque no existe nada que pueda proveerte más felicidad que el estar funcionando dentro de tu don espiritual. Es increíble. Ningún creyente varón gana o merece el derecho a tener el don espiritual en la función del pastor maestro. Ahora, no existe ningún don que tenga mayor importancia que otro. No existe ningún don mejor que otro. Todos somos miembros del cuerpo y todos tenemos una función específica. En la medida que vamos creciendo espiritualmente es que descubrimos que tenemos el don. Bien, vamos a ver. El problema de la comunión entre cristianos. Este es un triste error que se comete constantemente. Cuando dice no dejen de congregarse, no se está refiriendo a congregarse con otros miembros de la familia real. No hay nada de malo con reunirse, tomarse un cafecito, conversar, pero eso no es una comunión cristiana. La comunión es con Cristo, la comunión cristiana es con Cristo, congregarse es con Cristo, es vertical, no horizontal. La reunión o la comunión cristiana está en la congregación reunida para el estudio de la palabra de Dios. Uno de los más grandes antagonistas o antagonismos a la política de la gracia es el problema de la comunión entre cristianos. El problema de la comunión entre cristianos se origina de la tendencia a enfatizar la relación con gente sobre la relación con Dios. El énfasis es la relación con Dios, no con la gente. De ahí que el énfasis en gente toma precedencia sobre el énfasis en Dios. La comunión entre cristianos nunca es un sustituto para la comunión con Dios. Ningún creyente puede crecer espiritualmente o ejecutar el plan protocolo de Dios a través de la comunión con otros cristianos. No se crece espiritualmente reuniéndose con otra gente, tomándose un café y conversando sobre fútbol o política. No se crece de esa manera. Se crece espiritualmente en la medida que te concentras a estudiar la palabra de Dios y comienzas a aplicar toda esa información a tu vida. Se crece espiritualmente concentrándote en Cristo, no en la gente, para que no nos sorprendamos por multitudes. Eso no tiene nada que ver. Ningún creyente puede crecer espiritualmente o ejecutar el plan protocolo de Dios a través de la comunión con otros cristianos. Consecuentemente, la comunión entre cristianos nunca es un sustituto para la rehabilitación epistemológica después de la salvación, la cual es la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. El reunirse con otros creyentes para el estudio de la Biblia y enseñanza doctrinal nunca debe ser confundido con como lo que se conoce como la comunión cristiana o comunión entre cristianos. En Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino con el propósito de animarse y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Congregarnos es con Dios. Este versículo no dice que nos exhortemos o que nos animemos unos a otros. Dice que el animarse viene solamente de la doctrina bíblica. Si en algo vas a estar motivado por la gente, esa motivación es falsa y un cimiento construido sobre arena. Nosotros tenemos que estar automotivados y lo que nos tiene que motivar es el estudio de la palabra de Dios, el crecimiento espiritual. Dios, no el hecho de estar reunido con un grupo de personas. Porque si lo que nos motiva para reunirnos a estudiar la palabra de Dios es el grupo de personas, entonces tenemos una motivación falsa. Una buena comunión entre cristianos es el resultado de crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este versículo enfatiza el reunirse para aprender la palabra de Dios, no el reunirse para tener vida social con otros cristianos. La comunión con otros cristianos nunca es el sustituto para la comunión con Dios. La comunión con otros cristianos no es un sustituto para aprender la palabra de Dios de aquel que sea su pastor designado. Tenemos cada uno de nosotros un pastor designado, y no dos y tres, un pastor. Y cuando lo reconocemos, hay que apegarse allí, porque allí está el conocimiento. No por el individuo, sino porque de allí, de esa boca, fue diseñado por Dios ese individuo para que de esa boca saliera la información que necesitamos para el crecimiento espiritual. Y no andar cambiando de emisora o de iglesia para ir a escuchar la palabra de varias personas. Eso no funciona así. Tenemos un pastor y ese pastor es el que nos debe guiar. Y de hecho, y el ejemplo de las ovejas y el pastor es justamente eso. El pastor guía las ovejas
pero Él no es el dueño de las ovejas. El propósito de reunirnos a adorar está presentado en Efesios 3:18, para que ustedes sean capaces de utilizar el poder, es decir, la llenura del Espíritu Santo como mentor y maestro, para agarrar la idea con todos los santos, es decir, creyentes de la edad de la iglesia, de cuál es el ancho, que son los solucionadores de problemas, el largo, que es la doctrina metabolizada circulando en el estado de conciencia del alma, la altura, que es la ejecución de Dios y la entrega de las bendiciones en depósito para el tiempo y la eternidad, y la profundidad, que es el portafolio de activos invisibles. Todo esto es perfectamente presentado en la palabra de Dios. Todo lo que tenemos a nuestra disposición. Ancho es una referencia a los solucionadores de problemas. Largo es una referencia a ejecutar el plan protocolo de Dios a través del uso de solucionadores de problemas. Altura es una referencia a alcanzar la madurez espiritual a través de la ejecución del plan protocolo de Dios y así glorificar a Dios. Profundidad es una referencia a la provisión de gracia para la ejecución del plan protocolo de Dios. Ninguno de los solucionadores de problemas depende de la comunión entre cristianos. Si vemos la lista que ya les he mencionado muchas veces de los solucionadores de problemas, no tiene nada que ver con la relación con los cristianos. Claro, el amar a tu prójimo como a ti mismo, pero no amas al prójimo por quien es el individuo, sino por quien eres tú, pero es porque tú has llegado al crecimiento espiritual producto de concentrarte en Dios, pero no por el individuo. De hecho, muchos de ellos encaran los problemas que hay entre creyentes y el venir a ser distraídos por creyentes en el estar aprendiendo la doctrina. La solución de prioridades aclara el asunto. Prioridad número 1. En tu vida cada día debe ser el aprender la palabra de Dios. Esta prioridad demanda concentración. Entonces, tú organizas tu vida alrededor de la prioridad número 1. Tu vida es organizada en tal forma que tú puedes aprender la palabra de Dios diariamente. Concentración. Todos los días debemos de comer la palabra de Dios. Eso es lo que va a garantizar que nos concentremos en Dios, que crezcamos espiritualmente y que alcancemos la cima y disfrutemos de la máxima felicidad. En la medida que tú aprendes la palabra de Dios, tú organizas tu pensamiento alrededor de la prioridad número 1, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, tú te concentras en las doctrinas que causan que tú crezcas, los solucionadores de problemas por medio de los cuales tú avanzas y ganas momentum en el plan protocolo de Dios. Todo esto resulta en avance espiritual para que tú puedas utilizar el último solucionador, que es la ocupación con la persona de Jesucristo, la solución prioritaria en la vida. Ahora, sí puedes concentrarte en Jesucristo, la palabra viva. En otras palabras, concentración en la gracia de Dios viene a ser el avance más grande de la vida cristiana. La solución al problema de énfasis en gente tomando precedencia sobre el énfasis en Dios es la consistente percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. La rehabilitación epistemológica después de la salvación. Hasta a través del entendimiento y utilización de los solucionadores de problemas, nosotros avanzamos en la construcción de una línea de defensa contra las presiones de la adversidad. En la medida que vamos construyendo una fortaleza en nuestra alma, ya las adversidades no nos afectan como nos podrían haber afectado antes. Ya podemos ver una situación de guerra, una situación de crisis de salud, o crisis económica, o de algún problema, y lo vemos con unos ojos totalmente distintos. Ya no te preocupas como te preocupabas antes. Y si lo logras, si te preocupas, pues cita tu pecado y sigue adelante. Pero ya sabes que todo está perfectamente controlado por Dios. Nada sucede sin autorización divina. Y ese accidente de tránsito o esa enfermedad que te acaban de declarar o cualquier situación, ya sabes que está todo previsto por Dios y que de esa misma forma ha provisto las soluciones. Y las soluciones es la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. En el momento que aplicas tu confianza en Dios, te relajas y aprendes a vivir con los recursos divinos. El resultado es presentado en Efesios 3:19 y nos dice, y venir a conocer el amor por Cristo, que es el amor de Cristo desde la eternidad pasada hacia creyentes, que sobrepasa todo entendimiento académico,
Esta es una versión adaptada del coronel Robinson, ¿no? Que luego vamos a buscar el versículo original, pero este está mucho más ampliado. Lo voy a leer de nuevo. Y venir a conocer el amor de o por Cristo, que es el amor de Cristo desde la eternidad pasada hacia los creyentes, que sobrepasa todo entendimiento académico, a fin de que ustedes vengan a estar llenos, es decir, la llenura del Espíritu Santo, con toda la plenitud, bendiciones de las riquezas de su gloria, de la fuente de Dios, distribución de bendiciones en depósito en el tiempo y en la eternidad. El tiempo es aquí, mientras estamos vivos, y la eternidad en el tercer cielo. El venir a ser lleno de toda la plenitud de Dios empieza la vida más allá de los sueños. En Efesios 3:20 nos dice, a Él, Dios Padre, el diseñador del plan, que es capaz infinitamente más, es decir, abundantemente más, que todo lo que pedimos o pensamos, o siquiera imaginamos o soñamos, en las bases del poder, es decir, la omnipotencia de la llenura del Espíritu Santo, en la dinasfera divina, la mecánica para el cumplimiento del plan protocolo de Dios, que sigue operando en nosotros, es decir, la omnipotencia de Dios Padre relacionada con nuestro portafolio de bienes invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo que controla la historia y la omnipotencia del Espíritu Santo relacionada con nuestra vida espiritual. Esto es impresionante. Voy a buscar este versículo en Reina Valera, a ver qué tal. Efesios 3:20. Un minutico. Efesios. Aquí está. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Increíble. Bien, nótese que este pasaje no hace énfasis en la comunión entre cristianos, sino solamente en la doctrina. Como el servicio cristiano, la comunión entre cristianos es un resultado de la doctrina circulante de nuestras almas. Es que es increíble cuando tienes oportunidad de reunirte con un grupo de miembros de la familia real que tienen doctrina, que tienen crecimiento espiritual y disfrutas de esa conversación, porque ahí existe una similitud de pensamiento en cuanto a lo que es la doctrina bíblica. Pero no es porque te vas a reunir con ellos para tomarte un café y hablar de otro tipo de banalidades, sino porque hay algo que te hace más sólida esa relación. Ahora, no necesariamente eso es un culto, pero eso es una cuestión, es vida social con miembros de la familia real que tienen una misma forma de pensar en cuanto a la doctrina bíblica. Pero eso no hace que sea un culto. Ahora, si la reunión crees que te vas a reunir con un grupo de personas a cantar canciones y que eso va a servir para el crecimiento espiritual, eso no tiene nada que ver con Dios. El centro tiene que ser la palabra de Dios, la doctrina, el estudio de la palabra de Dios, para que sea realmente una relación con Dios, no con los individuos. Como el servicio cristiano, la comunión entre cristianos es un resultado de la doctrina circulando en nuestras almas. Si lo único que tienes es comunión entre cristianos y no hay doctrina, tú no tienes crecimiento espiritual alguno y no capacidad para manejar la vida. Es decir, se ve mucho reunión de miembros de la familia real en un sitio donde lo que no es el centro de la conversación no es la palabra de Dios, no es doctrina, no está marcado en la gracia, no se habla de Cristo, de la salvación y todo lo que Dios ha provisto, ni se menciona nada de lo que tenga que ver la esencia de Dios, no hay crecimiento espiritual, ni de citar los pecados, ni de la llenura del Espíritu Santo. Porque es increíble la cantidad de reuniones que hay eh, hasta cierto punto aparentan que son reuniones espirituales y lo único que hay es aire caliente. Continuando con este estudio. Tu relación con gente no tiene importancia. No tiene la importancia que tiene la relación con Dios. Para tener una relación con Dios, tú tienes que pensar y pensar y pensar. Todo se basa en pensar, en nuestro pensamiento, no en lo que sentimos. Y es muy común concentrarse más en la emoción, en lo que se siente. Las emociones son perfectamente legítimas, pero las emociones tienen que estar eh, sujetas al pensamiento y no al revés, porque eso es un golpe de estado.
Relaciones, las emociones están dadas para responder al pensamiento. Y si lo que pensamos es el punto de vista divino, perfectamente válido que las emociones actúen, pero estamos actuando de una forma no explosiva. Entonces, ¿por qué el pensar es tan importante? Porque Dios es un espíritu invisible. La única forma que tú y yo podamos tener comunión con Dios es siendo capaces de pensar. Pero el pensamiento requiere vocabulario, concentración y doctrina. Nosotros nunca hemos visto a Dios. La única forma que sabemos algo acerca de Él es a través del pensar. Él es real para nosotros en nuestros pensamientos porque nuestros pensamientos están llenos de su palabra, la doctrina. Es importante que adquiramos, que vayamos adquiriendo, que vayamos creciendo en vocabulario, porque eso nos va a permitir pensar un poco mejor. Porque en la medida que ampliamos nuestro vocabulario, tenemos más posibilidades de comprender lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando y comprender a Dios. Porque de eso depende de nuestra comunicación. Cuando la doctrina bíblica viene a ser más real que la gente, entonces Dios viene a ser más importante que la gente. En este punto, tú estás preparado para tener comunión con otros cristianos. Perfectamente válido tener comunión con otros cristianos. Reunión, pues, una comunión armoniosa con los otros miembros de la familia real. Pero porque primero aprendiste a tener relación con Dios. Donde primero es tu relación con Dios, donde primero es la doctrina bíblica, el crecimiento espiritual, y luego, como consecuencia, vas a tener una buena relación con la gente. Eh, en Proverbios 23:7 nos dice, porque como piensas dentro de sí mismo, así es Él. Él te dice, come y bebe, pero su corazón, es decir, tu lóbulo derecho, no está contigo. Resiente lo que está haciendo para ti. Este es un ejemplo que pone Salomón cuando se refiere a un individuo que te invita a su casa y te dice come y bebe, pero realmente lo está haciendo de manera hipócrita. Pero su mente está diciendo lo contrario. Y nosotros tenemos que ser consecuentes. Eso no significa que vayamos a decir todo tipo de barbaridades que vayamos pensando. Por eso es tan importante pensar lo correcto. Y si pensamos desde el punto de vista divino y estamos controlados por el Espíritu, todo lo que va a salir por nuestra boca va a ser lo correcto. La cosa correcta, hecha de forma correcta, tiene como resultado correcto. Romanos 12:2 nos dice, dejen de estar conformados a este mundo, es decir, siguiendo la moda de este mundo en las habilidades de la arrogancia, sino que vengan a ser transformados por la renovación de su pensamiento. Doctrina metabolizada circulando en el flujo de su estado de conciencia a través de la función de las habilidades espirituales, con énfasis en los solucionadores de problemas, aplicando la doctrina a la experiencia, a fin de que vengan a probar lo que es la voluntad de Dios, el bien absoluto, producción del bien divino, agradable a Dios, que es la ejecución del plan protocolo y perfecta madurez, siendo la ejecución de la vida espiritual única. Romanos 12:3 nos dice, porque a través de la gracia que me ha sido dada, yo digo a cada persona, es decir, a cada creyente, que están entre ustedes, dejen de estar pensando de ustedes mismos en términos de arrogancia, más allá de lo que deben ustedes pensar, pero piensen en términos de juicio sano, que es el punto de vista divino de humildad, orientación a la gracia, con el propósito de ser racional, sin ilusiones, con sentido común y sensatez, racional, no emocional, como Dios ha asignado a cada uno de nosotros un estándar de la fuente de doctrina. Y bien, ahora vamos a explicar un poquito más esto. El estar conformado a este mundo significa una de dos, el no pensar o el pensar pensamientos erróneos. Solamente por la palabra de Dios tus pensamientos pueden ser renovados. Y cuando comenzamos a tener conocimiento de la palabra de Dios y vamos creciendo espiritualmente, todos los traumas de la infancia, todos los complejos, todos los rollos mentales, como que si te crees perro o que si crees que tienes una autopercepción de tu sexualidad o que comienza todo a aclararse, o que si soy negro pero me siento blanco, o que me discriminan, o que me siento rechazado por ser inmigrante, todas esas estupideces se van disipando. Cuando comienzas a pensar la palabra de Dios, comienzas a borrar todos los traumas del pasado, que si los deseos de venganza,
La arrogancia poquito a poquito se va y no te das cuenta, no te enteras. Vas creciendo y te vas dando cuenta que, oye, cuando a un buen momento miras hacia atrás y dices, oye, pero ya a mí no me preocupa este tipo de cosas que antes me daban tanto miedo. Todo es en función del crecimiento espiritual. Continuando con esto, tú pruebas la voluntad de Dios, tú pruebas lo que la voluntad de Dios es a través de pensar la palabra de Dios, que es la doctrina bíblica. Cuando tú piensas en términos de arrogancia, tú te alejas de lo que Dios tiene para ti. Y recordemos que arrogancia es estar centrado en uno mismo, en pensar que pobrecito de mí, nadie me quiere, o lo que este me hizo y tener deseo de venganza, o yo no supero esto que me sucedió, o mi orgullo, mi vanidad, o sea, nada de eso. Fíjate el número de veces que pensar y pensamiento son mencionados. En Romanos 12:2 nos dice, dejen de estar conformados a este mundo, siguiendo la moda de este mundo en las habilidades de la arrogancia, sino que vengan a ser transformados por la renovación de su pensamiento, que es la doctrina metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia a través de la función de las habilidades espirituales, con énfasis en los solucionadores del problema, aplicando doctrina a la experiencia, que dice, a fin de que vengan a probar lo que es la voluntad de Dios, el bien absoluto, producción de bien divino, agradable a Dios, que es la ejecución del plan protocolo, y perfecta madurez. Cuando nos dice de perfecto, se está refiriendo a madurez, siendo la ejecución de la vida espiritual única. Y nos dice en la versión del coronel Robert B. Thien de Romanos 12:3, porque a través de la gracia que me ha sido dada, yo digo a cada persona, a los creyentes que están entre ustedes, dejen de estar pensando que ustedes son mismos, de ustedes mismos en términos de arrogancia, más allá de lo que deben ustedes pensar, pero piensen en términos de juicio sano, que es el punto de vista divino de humildad, que es orientación a la gracia, con el propósito de ser racional, es decir, sin ilusiones, con sentido común y sensatez racional y no emocional. Cómo Dios ha asignado a cada uno de nosotros un estándar de la fuente de doctrina. El estándar de pensamiento enfatiza la relación con Dios sobre la relación con la gente. Nosotros tenemos que estar concentrados en nuestra relación con Dios. Y en la medida que vamos creciendo espiritualmente, obviamente vamos a tener una relación sana con la gente. En nuestra relación de pareja, en nuestra relación de familiar, en nuestra relación de trabajo, de amigos, en la sociedad. Principios resumidos. Punto 1. Comunión entre cristianos nunca es un sustituto de comunión con Dios. Punto 2. Comunión cristiana nunca es un sustituto del aprender la doctrina bíblica. Punto 3. El crecimiento espiritual, la ejecución del plan protocolo y la subsecuente glorificación de Dios ocurre a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la doctrina bíblica. Punto 4. El crecimiento espiritual, la ejecución del plan protocolo y la subsecuente glorificación de Dios no ocurre a través de la comunión cristiana, es decir, con los miembros de la familia real. Punto 5. Dios siempre provee un pastor ideal donde la voluntad positiva existe. Es decir, si existe un individuo positivo, Dios provee un comunicador para ese individuo. Y parece increíble, puedes estar en el lugar más recóndito del planeta, que Dios te va a enviar allí, de alguna forma, bien sea presencialmente, vía online, vía documentos, de cualquier manera, Dios va a enviar el comunicador. Punto 6. El pastor ideal del creyente comunica doctrina bíblica en una de dos formas, o en combinación, o una combinación de ambas, en diferentes formas, que acabo de mencionar. Papeles, cartas, documentos, cassette, DVD, YouTube, pero siempre va a proveer una manera. Dentro de este punto 6 hay un subpunto A que dice enseñanza cara a cara en una iglesia local, que puede ser un método,
o enseñanza no cara a cara a través de las páginas escritas o a través de otros sistemas de comunicación, tales como audio, video, radio o televisión. Y tenemos hoy en día una increíble variedad de formas de percibir la información. Mucho más fácil de lo que era durante el tiempo de Pablo. Si Pablo, Pedro, cualquiera de ellos viese las formas en las que podemos llegar para comunicar, se quedarían con la boca abierta. Habrían dicho, qué envidia que no teníamos internet en esos tiempos. Bien, enseñanza cara a cara en una iglesia local o enseñanza no cara a cara a través de las páginas escritas o a través de otros sistemas de comunicación, tales como audio, video, radio y televisión. Porque en los tiempos del coronel no existía el internet. Dios nunca niega la enseñanza doctrinal, en punto 7, a los creyentes positivos que están aislados geográficamente en una iglesia local. Si leemos la historia del cristianismo y nos damos cuenta que eran pequeños grupos dentro de la iglesia judía, porque eran judíos, imagínense luego lo que sucedió, que se fue expandiendo tanto y hoy en día es bueno, religión no sería el término porque no me gusta ese término, pero es la religión más numerosa del mundo. Hay situaciones en que el pastor ideal no está localizado en la misma área geográfica. Por lo tanto, el punto 9, por lo tanto, la comunión cristiana con otros creyentes en la misma área geográfica no necesariamente es para la ejecución del plan protocolo de Dios. No se necesita que estén en la misma ciudad. La comunión cristiana con otros creyentes ha venido a ser una gran distracción para aprender la palabra de Dios. De hecho, sí lo es. Cuando te reúnes en un salón con mucha gente, con mucha música y muchos gritos, probablemente sea una gran distracción y lo menos que haya allí es concentración con el estudio de la palabra. Por eso es tan importante que exista privacidad. La comunión cristiana con otros creyentes ha venido a ser una gran distracción para aprender la palabra de Dios. Es débil y no te transporta a ningún lado. Este es un beneficio solamente cuando es un resultado, pero nunca es un medio de ejecutar el plan protocolo de Dios, o crecer espiritualmente o glorificar a Dios. Punto 11. Cualesquiera que sean las ventajas de la comunión cristiana, estas no incluyen el crecimiento espiritual, la ejecución del plan protocolo, el avance de la madurez espiritual, la manufactura de héroes invisibles, ni la glorificación de Dios. Ahora vamos al punto N, para que vean cómo hemos ido avanzando en cuanto a la guía. Continuando con esto, de todos modos ya estamos cerca de la hora y se pone interesantísimo y nos falta bastante por avanzar. Las desventajas de la comunión cristiana, ahí importante. Establece prioridades erróneas en la vida cristiana a través de la influencia de gente confundida. Algunas de las personas más confusas en el mundo del día de hoy son cristianos. El tener comunión con ellos es el tener comunión con la confusión, la cual va a traer confusión en ti. La confusión engendra confusión. Es una distracción de la doctrina bíblica a través de la preocupación con la amistad, romance o el matrimonio. La adquisición del legalismo ocurre a través de la asociación con cristianos legalistas arrogantes. Siempre están en lo correcto y tú siempre estás en el error. Y puede ocurrir que un miembro de la familia real que está apenas creyendo se confunda cuando se reúne con personas que son legalistas dentro de una congregación donde los otros miran por encima del hombro porque creen que eso es ser espiritual. Y el pequeñito los ve con admiración y trata de imitar esa actitud. Y no hay crecimiento espiritual en esa. Al contrario, no hay nada de crecimiento espiritual en eso. La adquisición del legalismo ocurre a través de la asociación con cristianos legalistas arrogantes. Siempre están en lo correcto, tú siempre estás en el error. Algunas veces la comunión cristiana envuelve antinomianismo a través de asociación con creyentes promiscuos. Es todo lo contrario. Antinomianismo significa ser antiley a través de fornicar, drogadicción, etc. Todo en el nombre del cristianismo. Y esas confusiones las podemos ver a lo largo de la historia. Muchos usan la comunión cristiana como un lugar para conseguir citas o un despacho para matrimonios. El adquirir puntos de vista erróneos en cuanto a la doctrina bíblica puede ocurrir
porque ni 99% de los creyentes el día de hoy están confundidos y tú tienes comunión con ellos. Porque si 99% de los creyentes el día de hoy están confundidos y tú tienes comunicación con ellos, tú pronto vas a compartir sus puntos de vista erróneos. Es increíble el grado de distorsión que podemos alcanzar en la medida que no estamos funcionando dentro del protocolo divino, no estamos concentrados en el estudio de la palabra de Dios bajo el protocolo y el marco de la gracia y tenemos confusiones a lo máximo. Cuando lo único que debemos estar es concentrados en Dios por medio de nuestro comunicador en la llenura del Espíritu Santo y donde el marco de referencia sea la gracia. Nos estemos convencidos que no perdemos la salvación y que todo ha sido provisto por Dios para llegar a la cima y entender este increíble privilegio que se nos ha entregado. Así que con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Continuamos en la próxima clase que vamos por la página 78 de este maravilloso estudio de la gracia. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto a fin de que podamos glorificarte para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.